tenido experiencias, yo también he tenido experiencias. Yo nací, yo soy de cuna católica, pero a lo largo de los años, este, yo conocí a Cristo, yo conocí la palabra de Dios en una iglesia bautista y en una iglesia pentecostal. Sí, otra vez volví a una iglesia bautista. La mayor parte de mi vida religiosa la he vivido en una iglesia pentecostal. Sí, yo acepté a Cristo en una iglesia bautista conscientemente. Después estuve en la iglesia pentecostal como 10 años y nuevamente volví, tengo poco asistiendo a una iglesia bautista. No me congrego todos los días, voy el domingo y algunas veces, sí, por mi trabajo o así, pero trato de ir los domingos por lo menos a la iglesia bautista y pues ese es más o menos mi experiencia. Sí. Yo fui bautizado en la iglesia católica, no hice la primera comunión, no hice los demás sacramentos, sí. Y bueno, por experiencias que a mí me pasaron, yo fui a una iglesia bautista y fui a las iglesias evangélicas. Sí. ¿Pero qué sabes de la Iglesia Católica, de la doctrina de la Iglesia Católica? Ahora faltaría cuánto has leído y qué has leído. Pero cómo, a ver, primero la pregunta, La pregunta que te está haciendo no era si cuando eras católico leías la palabra de Dios, lo suficiente para poder conocer de la palabra de Dios, porque el impacto que tú tuviste en la iglesia fue porque había un desconocimiento de la palabra de Dios, mientras que si yo, mi persona, me invitan a un congreso, qué sé yo, evangélico, a mí no me va a hacer un impacto en la manera de como que tuviera desconocimiento. Más bien me daría un cierto gozo porque estoy escuchando algo que yo ya he conocido y he experimentado y he vivido y practicado en mi vida. Son dos cosas muy diferentes. Lo que yo puedo percibir es que hubo un desconocimiento total de la palabra de Dios. Y recordemos que antes de echarle un cargo a un sacerdote, a la iglesia por sí misma, la responsabilidad equivale en casa, porque la iglesia doméstica, de ahí donde el núcleo familiar es donde sale el individuo de los valores morales y cristianos. Son en tu casa, no en la iglesia. La iglesia simplemente encamina lo que yo como madre he construido, como padre he construido en mi casa. Hermano, quería que nos comentaras qué tanto has leído, cuánto hayas leído antes del cambio y cuánto has leído después del cambio y qué has leído. Tal vez no, para comprenderte un poco mejor, pues, tus razones. No, mira, sí puedo comprender lo que dice Carmen, porque yo nunca lo he negado. Nunca he negado que cuando yo fui católico por tradición, nunca leíamos la Biblia, nunca leíamos otras cosas. Yo siempre he dicho que fui un católico nominal, de esas personas que dicen que si tú vas por la calle y le preguntas, ¿eres católico? Te van a contestar que sí, pero pues en realidad nunca se congregan, nunca van a misa, nada. O sea, las experiencias que yo tuve como católico fue en diciembre, Semana Santa, o sea, lo típico de una persona católica que no se congrega, sí. Por eso yo digo que fui un católico nominal.
sí, nada más. Sí, ni siquiera hice la primera comunión. Yo fui a hacer el catecismo, pero yo no hice la primera comunión. Sí, yo me alejé de eso. Sí. Y la experiencia que yo tuve como católico fue a través de mi abuela, que ella, bueno, era no muy apegado a ella, pero sí era apegado en la cuestión de las fiestas. Sí, ella, por ejemplo, era muy mariana, le daba mucha veneración a la Virgen María. El 12 de diciembre le llevaba matachines, mariachi, le hacía fiesta, tenía un cuadro enorme de la Virgen María, hacía ella en diciembre un nacimiento de toda una habitación, y era muy fervorosa a María, ¿sí? Entonces esa fue la imagen y la enseñanza que yo tuve de católico. A mí nunca se me enseñó la Biblia, que yo esperaría que alguna persona adulta, ¿sí? Ya sea mi abuela, algún tío, madre, padre, me enseñara algo. Jamás hubo una conversación así. ¿Sí? Yo lo tuve que investigar más adelante en mi juventud. Y pues nada, o sea, yo en un momento dado tuve la Biblia católica, la de Jerusalén, tuve la Biblia Reina Valera, estuve investigando las doctrinas y bueno, tomé la decisión de que, según mi pensamiento, las iglesias protestantes están más apegadas a las enseñanzas bíblicas. Gera, me gustaría expresarte algo a lo que acabas de decir ahorita de lo de las iglesias evangélicas, solamente cortito. Mira, mi experiencia fue un poco parecida a la tuya, nada más que a mí me arrastraron desde niño al protestantismo, a las sectas. Eh, yo voy a ser breve y no lo estoy haciendo con un prejuicio, simplemente es algo a mí me ha sucedido. Una de las cosas que me gustaría que si tú puedes entender y analizarlas, este, la experiencia que yo tuve con los tres grupos de diferente corte que yo pertenecí, mi experiencia es bien mala, bien fatal. Y una de esas experiencias te voy a explicar, em, casi toda la mayoría de mi familia son de esas diferentes tres corrientes. Y una de las cosas que me llevó a mí a tratar de comenzar a indagar de la Iglesia Católica es lo que hablan mal de la Iglesia Católica y especialmente muchas veces lo hacen cuando están predicando en el culto. ¿Sabes qué? Si una persona hablara mal de la Iglesia Católica en un convivio, así como estamos nosotros aquí hablando, o cuando está hablando con alguna persona, yo pienso que no hubiera ningún problema, pero cuando una persona está predicándole y le está predicando a su grey, a los que le siguen, y predica, no generalizo que todos hacen eso, pero donde yo estuve la mayoría, y digamos, yo estuve en la luz del mundo, estuve en apóstoles y profetas, y estuve en los de Pentecostal, eh, de los Asambleas de Dios. Entonces, te voy a explicar algo. Yo siempre veía que hablan mal de la Iglesia Católica, se expresan los líderes, los pastores, los que están predicando. Entonces yo dije, ya de último, cuando ya me molestaba mucho eso, dije, ¿por qué será que tanto hablan siempre mal de la Iglesia Católica? Tan mal,
tan mal de verdad es la Iglesia Católica como tú te acabas de expresar ahorita, que las iglesias evangélicas son las que se apegan más a la Escritura. Yo lo que dije es, voy a comenzar a indagar y a investigar si es cierto todo lo que acusan a la Iglesia Católica y lo que dicen. Y cuando yo me di el tiempo de hacer eso y estudiar qué es la verdad, qué es lo que enseña la Iglesia Católica, yo te voy a ser honesto, yo me sentí tan decepcionado, pero una decepción bien confusa porque yo dije, ¿por qué esto no lo supe desde niño? No lo supe anterior, porque todo lo que se me decía de la Iglesia Católica no es cierto. La mayoría de cosas que acusan a los católicos o a la Iglesia Católica no es cierto. Entonces, esa parte, si tú la puedes analizar y darme un contexto, tú no has tenido esa experiencia, ojalá que no, pero yo sí desde niño, yo desde mis 8 o 9 años comencé a vivir ese odio contra la Iglesia Católica y por parte de mis mismos familiares que eran de esta religión, la luz del mundo. Y después pasé a las otras que viene siendo del mismo corte. Apóstoles y profetas casi viene siendo lo mismo parecido a la luz del mundo. Y los pentecostales que ya es de corte trinitario, porque los otros dos movimientos que yo estuve no creen en la Trinidad. Entonces, solamente era eso, para que tú entiendas cuando uno dice que las iglesias evangélicas son las que se apegan más a la doctrina que está en la Biblia. Si tú no estudias la doctrina de la Iglesia Católica, que es lo que enseña, no lo que hace el populismo, no lo que hace la gente, lo que enseña la Iglesia, tú no vas a saber si es que de verdad se apega las enseñanzas de la Iglesia Católica a la doctrina. Adelante. Yo quería aportar ahí también un poquito. Sí, pues en realidad pues el hermano José pues allí tiene bastante razón. Igual pues la Iglesia Católica enseña una cosa, la gente entiende otra y hacen otra cosa. Entonces pues igual a mí me tocó comenzar a indagar realmente qué es lo que enseña la Iglesia. Y pues sí noté algo de que, como dice el hermano, existen capas y capas y capas y capas encima de la verdad. Son capas de mentira, otra capa de mentira, otra capa de mentira. Entonces uno tiene que ir como avanzando, leyendo, escudriñando, hasta que llegas a un punto donde uno dice, no, espérate, pero en realidad lo que enseña la iglesia es esto. Aunque mucha gente dice que esto y esto y esto, pero la iglesia no dice eso. Entonces uno viene quitando esas capas y te va dando cuenta de que en realidad la iglesia viene siendo como una pepita de oro que está envuelta entre mucho lodazal, mucho fango, que el mundo le viene poniendo encima. Y pues esa es parte de las experiencias que yo he tenido. Por eso también, o sea, una de las preguntas que yo te hice, que cuánto has leído. Una de las preguntas que cuánto has leído es, porque yo se las hago a bastantes hermanos evangélicos, le digo, ¿realmente has leído la Biblia de punta a punta? ¿Has analizado cada verso? ¿Has leído lo que enseñan los santos, los escritos de los santos? ¿Has leído realmente lo que dice el libro de Enoch? ¿O te has ido por lo que te dice la gente o lo que está en el internet? Entonces, todas estas cosas también vienen influyendo en cómo nosotros percibimos la realidad que nos está rodeando. Por eso yo quería saber, esa es una de las preguntas, ¿has leído totalmente a conciencia la Biblia completa? Hermano Gerald. No sé si se me escuchaba, no sé si se me iba cortando el audio.
No sé si se le escuchó. Jera, ¿estás ahí? Aquí me ocupé un ratito, pero aquí estoy. Estabas Se es- ocupa, hermanito. Recuerden que él está en el trabajo. Ah, sí, ok. No sé si me escuchaste o repito, hermano Gerald. Repítele, José Bueno, Doc. Acordate que él está en su trabajo y hay veces se mueve de donde está el teléfono. yo también ahorita estoy en mi trabajo, me tuve que poner unos auriculares de Bluetooth también para poder moverme. Este, Lo que pasa es que él, su trabajo es hacer flores. Recuerden, hermano, que tal vez pueden llegar a traer un pedido y él se mueve de un lugar a otro. Sí, 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 está bien, hermanos. bueno, De todas maneras, yo he conversado poco con él en otros en vivos y yo más o menos sé un poco su situación más allá de lo que él ha dicho aquí hoy. Entonces, pienso que uno de los puntos importantes aquí con cualquiera, pues hasta conmigo mismo, digamos, como le estaba yo explicando a él, no sé si me escuchó por lo que está trabajando él ahorita, de que si uno de verdad quiere saber qué es lo que estipula la iglesia, qué es lo que enseña, uno tiene que investigar cuál es la doctrina de la iglesia antes de decir que no se apega a lo que la escritura enseña o ahí estaría yo cayendo, digamos, en un error porque en realidad la Iglesia Católica fue que se tomó digamos, no, por así decir, el compromiso de compilar el Nuevo Testamento y fue la iglesia que le llamó Biblia, a la Biblia que tenemos palabra hoy de en día. Dios. Adelante. Sí, la llamó palabra de Dios. Sí, así la presentó al mundo. Sí, En- sí, y entonces yo lo que estaba tratando de explicarle a Gerard es que en veces nos confundimos en el aspecto de lo que muchas personas hacen, que se hacen llamar católicos, así como él mismo dijo que era un católico, él se calificó él mismo, ¿no? Pero ciertas personas que hacen ciertas costumbres que no tienen nada que ver con lo que enseña la iglesia, uno no puede caer también en eso, porque digamos, si yo me he hecho católico, bueno, yo voy a seguir las enseñanzas de la iglesia, no lo que hacen las personas o lo que hacen otras personas o como viven otras personas. Adelante. Buenas tardes, todos mis hermanos, la pura bandera pesada veo aquí, al Alciro, Marco, José, Carmelet y todos mis hermanitos, como los quiero, canijos y ratones. ¿Cómo está, tío Enrique? Hermanito Enrique. Paz de Cristo. buenas noches, hermano Enrique. Aquí estamos, la pura batería pesada, ¿Cómo estás? pura batería pesada, está aquí ahora sí con Anita. Adelante, hermanos, a participar y a evangelizar, que esa es la misión. Van al hermano Tac Tac. Y ya le hice tac tac y trac trac. Entonces, una de las cosas que influye el pensamiento de uno, como dije al comienzo, es las experiencias que uno ha tenido y cuánto ha leído. Porque cuando una persona no ha leído totalmente la Biblia, es como una persona que no ha mirado completa la película. Una persona que no ha leído la Biblia no ha conocido a Jesucristo, no sabe de Dios, no sabe lo que propone, no sabe lo que ofrece, no sabe lo que ha hecho, el amor extremo, hasta dónde ha llegado a ese amor a una muerte de cruz.
que hay vida después de la muerte. Todo eso nos dice la palabra, y si hay desconocimiento de la palabra de Dios, hay un desconocimiento total de ese hombre maravilloso que vino a la tierra, ¿verdad? Y que estuvo entre nosotros y pues nos dio la redención a nosotros. En el pecado estábamos muertos y Él nos vino a dar vida. Si no leemos la palabra no vamos a saber nada de eso. Y es lógico que Él haya tenido un impacto. Por eso mi trato con Él es muy diferente. Porque hay veces, ¿cómo podría expresarlo yo? Dice el padre de mi parroquia que nosotros no tenemos ningún derecho de imponer. La palabra no se impone, se propone el trato que nosotros le podamos dar a ellos y la apertura que vaya a hacer al tocar el Espíritu Santo su vida. Si no, no pasa nada. Pero la misión de nosotros es simplemente anunciar la palabra de Dios, proponer el plan, el querigma al oyente y que haya disposición y orar, no solamente anunciar y denunciar, sino también tener oración por las personas que nosotros, ¿verdad?, nos encontramos en el camino. De alguna y otra manera orar por ellos. Así es, hermana. Nosotros debemos simplemente, como dijo usted, anunciar la palabra de Dios, proclamar su palabra y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, pero muchas de las veces no lo dejamos porque seguimos y ya los hermanos se sienten que les está uno imponiendo, ¿verdad? Y al sentirse que se les impone, se molestan y ya no empiezan a discernir la palabra. Entonces, simplemente hay que proclamar la palabra y que sea el Espíritu Santo el que obre, porque es trabajo del Espíritu Santo. Recuerda cómo lo atienden fuera de casa. Ustedes han escuchado testimonios de hermanos, ¿verdad?, conversos, cómo ellos llegaron y le impactó ese trato que dan allá a aquel lado, ¿verdad? Allá a aquel lado te hacen amor, y la misma palabra de Dios lo dice. Lo enamoran hasta que lo conquistan y lo hacen, ¿verdad? Después hasta, dice la palabra fuertemente, lo hacen, ¿verdad?, un perverso doblemente, porque les toca mucho eso, porque les toca congregaciones muy contaminadas, que desfiguran totalmente a Jesucristo. Hay otras pues que no, todavía están con ese respeto, con ese temor, aunque de manera no correcta, pero tienen mucha verdad. Ellos tienen mucha verdad entre sus manos, pero no la verdad completa. Entonces esa es la caridad que nosotros debiéramos de tener. Ahí pido disculpas, me ocupé. Ya estoy de vuelta. ¿Escuchaste, Jera? A ver, dime. Si escuchaste lo que yo expuse, lo que te pregunté. José Rivas. Sí, te pregunto si escuchaste. A ver, si puedes ser gentil de decirme nuevamente. Solo te estaba yo explicando que cuando tú dijiste, tiene retorno ahí en tu... Sí, tiene retorno. No, se oye muy mal. Si apagas el micrófono te puedo explicar. Sí. Solo era la parte donde estabas tú explicando de que yo solo te estaba diciendo mi experiencia de lo que yo viví en mi crecer, en mi crecimiento, y una de las cosas, el punto importante era que yo te estaba diciendo es, si tú no has notado esto, nunca lo has visto, es bueno para ti, digamos, pero yo en mi experiencia en las 3 sectas que yo estuve, casi la mayoría de veces cuando están predicando, algunos, no todos, algunas personas terminan hablando mal de la Iglesia Católica y comienzan a decir que la iglesia es la gran ramera, que es la prostituta, que los católicos todos son borrachos, que el Papa es la bestia,
todas esas cosas, yo las comencé a vivir desde niño, desde mi niñez, y eso, ya cuando yo fui adulto y todo, pues, me comenzó a cuestionarme de que por qué siempre, en lugar de dedicarse a predicar la palabra de Dios, el amor de Dios a su grey, a sus grupos, por qué tenían que siempre terminar hablando mal de la Iglesia Católica. Y eso fue lo que a mí me impulsó para comenzar a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, a ver si era cierto todo esto que decían o que dicen las personas. Y cuando yo investigué y vi la doctrina de la Iglesia y la entendí, solo te estaba explicando que yo sentí una gran decepción con las personas alrededor de mí que hacen las acusaciones porque lo siguen haciendo. Muchas de esas personas son mis propios familiares, mis hermanas, mis hermanos, mi mamá, mis tías. Entonces, no, yo no necesito hablar de otras personas en mal. No estoy hablando en mal, simplemente es mi experiencia. En la misma familia existe eso. Entonces, yo solo te estaba explicando de que cuando yo ya aprendí qué es la doctrina de la iglesia y la entendí, yo puedo vivir, tomar una decisión de vivir en obediencia con lo que enseña la iglesia, pero no porque otras personas viven haciendo otras cosas o viven de una manera, a mí me tiene que afectar eso. El populismo no me va a afectar porque hacen cosas que no se alinean con lo que la enseña iglesia, con lo que enseña la iglesia. Adelante. Pero sí estás de acuerdo, José, que hay algunas personas que sí hacen eso, ¿o no? Bueno, te lo acabo de decir que yo ya entendiendo la doctrina de la iglesia, es mi decisión mía personal si vivo en obediencia con las enseñanzas de la iglesia que se acatan a la Biblia y no voy a vivir por las cosas que hace el populismo. Y eso Gera, eso va para cualquier persona que es de cualquier denominación, porque yo pienso que tanto como en la Iglesia Católica hay personas desobedientes, también en los otros lugares hay. Sí. Sí, mira, tu experiencia no fue la misma que la mía. Sí, porque escasamente, no te puedo decir que nunca hablaron de la Iglesia Católica, pero escasamente puedo decir que hablaron. Sí, más bien en mi experiencia, lo que yo he visto es que se han enfocado en las Sagradas Escrituras y enseñar la Sagrada Escritura. Sí, no tanto de decir, bueno, es que aquella religión está mal o aquella secta o lo que sea. Sí, normalmente nosotros, hablo en plural, nosotros evangelizamos de Cristo, hablamos del Evangelio de Cristo. Sí, en mi experiencia así ha pasado, José. Sí, no es tanto echarle a la Iglesia Católica. Esto de estar yo en los lives católicos, ha sido iniciativa propia, sí, y no tanto de mis pastores o de las personas que han estado alrededor mía. Sí, esto yo lo hago porque a mí me nace hacerlo, de estar aquí conversando y intercambiando, sí, la palabra y puntos de vista. Sí, no porque la iglesia donde yo estoy me lo exija o me lo pida o me diga que lo haga así. Sí, no hablamos de la Iglesia Católica, al menos en mi experiencia. Sí, que pueda llevar por algún tema doctrinal, sí, a hablar de la Iglesia Católica, bueno, esa es otra cuestión, porque tenemos, yo siempre he dicho, siempre vamos a llegar a un punto de inflexión en donde tus doctrinas y mis doctrinas pues no empaten, ¿sí?
Entonces, si se ha hablado alguna vez de la Iglesia Católica es en cuestión a las doctrinas, no en cuanto a las cosas personales o abusos que alguna persona haya hecho. Sin embargo, en mi experiencia también me pasó muchas veces, porque te digo que mi abuela le hacía fiesta el 12 de diciembre a la Virgen. Vi muchas cosas, sí, que a lo mejor no lo enseñan ustedes, pero popularmente se sigue por tradición o por qué sé yo. Sí, así son las personas. Yo vivo en México. México es un pueblo mayormente católico y, por ejemplo, yo vi varias veces que en las fiestas, por ejemplo, en los bautismos, te voy a dar un ejemplo en los bautismos. ¿Sí? Una vez fui yo invitado a una fiesta de un bautismo de una prima de mi esposa, y lo que había era borracheras, ¿sí? Yo sé que eso no lo predica la Iglesia Católica, pero es lo que uno ve, ¿sí? Hicieron una fiesta, hicieron una borrachera, ¿sí? Como un pretexto, ¿sí? Para emborracharse. Y también en las fiestas de la Virgen María, en las fiestas de San Judas Tadeo. Sí, hay mucho de eso, José, y creo que no lo pueden negar ustedes. Incluso aquí hay una persona que yo le he visto empinarse una botella de caguama en los lives. Sí, entonces eso no me lo contó nadie, yo lo vi. Discúlpame, ¿quién es Gerardo? Tienes que decir su nombre. Ah, sí, es el señor Enrique. No tiene que, no diga. Ok, mira, José, tú no sabes, ¿verdad? Le voy a contestar sobre las fiestas que hacen. Yo le voy a contestar también. Gera, ¿qué estás diciendo? Ok, contéstale usted. Gera, no hagas eso. Pues yo estoy diciendo lo que yo vi. No. Tú no has visto nada de eso. No seas así, tú no sabes. El señor Enrique ya lo aceptó. No hagas eso, Gera. Por favor. Bueno, es lo que yo... Mira, yo no lo hago para acusarlo, ¿eh? Yo no lo hago para acusarlo. Gera. Sí, pero entonces, si yo me empino una botella, entonces me estoy bebiendo un trago también. Gera. Mira, me voy a bajar, ¿sabes? Queda la invitación. Si tú quieres compartir conmigo un día en tu en vivo, yo puedo venir y podemos tener digamos, un diálogo con respeto, te lo digo. Hermano José, si quiere hacerlo ahorita, háganlo. No, hermanita, es que es diferente en la forma como yo ya le expliqué a él. Yo, hermanita, a las 9 comienzo el rosario, solamente por eso le estaba explicando. Es solamente una invitación que él decida. Si él me sigue, pues podemos comunicarlos en el privado y sigan conversando con él. Está bien, hermanitos. Gracias, hermanita Ana, por la oportunidad. Buenas noches. Yo te mando un mensaje. Créeme. Sí, Gera, ahí me mandas en privado un mensaje. Gracias. Sí. Créeme, suba. A ver, don Quique. Ya se bajó Carmen también. Ya no le gustó. Sí, la ando buscando. Disculpa, hermano Gerardo, ¿verdad? Ya la voy a invitar. ¿Me pueden dar la palabra? Ok.
Sí, hermano Pablo, yo. Marco. Disculpa, hermano Gerardo, pero tú dices no hablar de la Iglesia Católica, que tus representantes, pastores, no hablan de la Iglesia Católica, pero tú lo que estás haciendo es hablar de la Iglesia Católica. Aquí no vienes tú a compartir una enseñanza, no vienes a compartir una doctrina, que es lo que enseña tu iglesia, que es lo que enseñamos nosotros. Aquí tú vienes a hablar mal de la Iglesia Católica. Pero es que tú crees que has descubierto América. Perdona que te lo diga, hermano, y con el corazón en la mano te lo digo, es simplemente para que abran los ojos. Mira, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, ¿quién lo traicionó? Judas, lo vendió. Imagínate que eso hubiera sido hoy, sería un escándalo. Lo vendió por 30 monedas a nuestro Señor. Lo entregó, lo vendió. Pedro lo negó 3 veces. Los apóstoles corrieron y lo dejaron solo cuando lo apresaron. Ahora, si tú te pones a leer 1 de Corintios, del 5 en adelante, te darás cuenta las inmoralidades que hacían los discípulos de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, al cual Pablo les llama la atención. O sea, tú no has descubierto América y no por eso deja de ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él fundó, la única y verdadera iglesia, hermano. Tú te dices que no hablas mal de la iglesia, pero eso es lo que estás haciendo. ¿Por qué no nos enseñas mejor tu doctrina? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que predican? No, eso no es enseñar nada, hermano. Eso no es hablar de tu doctrina. Estás hablando de la iglesia católica, aunque lo digas que no. No más que con un modo muy tranquilo, con un modo muy... Pero estás hablando de la iglesia católica, hermano. Yo quería hablar un poco. No generalices, además no generalices, hermano. Perdona, ya termino con esto. No generalices, hermano. No calumnies. Gracias, hermanos. Yo quería, primero, pues, paz. Que el Espíritu Santo ponga paz. Hermano Gerald, yo soy católico. Y igual te decía, pues, de que indagando, me di cuenta de que la Iglesia Católica es como una pepita de oro que está envuelta entre mucho lodo que le ha puesto el mundo. Entonces, son capas y capas y capas. Cuando uno comienza a indagar verdaderamente, queriendo saber la verdad, comenzás a escudriñar y llegas a un punto donde te das cuenta que todo lo que enseña la Iglesia Católica es bíblico. Ahora, para poder llegar a esa conclusión, necesitas 2 cosas. Primeramente, indagar, y la otra es estar claro de lo que enseña la Iglesia y lo que enseña la Biblia. Entonces, una persona que no ha leído la Biblia en su totalidad, por ejemplo, la Reina Valera solo tiene 66 libros, pero la Biblia tiene 73. Entonces, cuando yo te digo leer la Biblia en su totalidad, te estoy hablando de los 73 libros. Pero no basta solo leer los 73 libros. También tenés que leer los escritos de los santos. Entonces, ahí es donde uno se viene dando cuenta y dice, no, espérate, en realidad, esto que enseña la Iglesia, sí, está en la Biblia. Y entonces, y seguís indagando y llegas a otro punto y dices vos, no, espérate, es cierto, esto que enseña la Iglesia, sí es bíblico. Entonces, comenzás a quitar todas estas capas de lodo, incluso nosotros mismos le enlodamos. No puedo negar que nosotros somos pecadores. Todos pecamos de pensamientos, de palabras, de obras y de omisión. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia. Entonces, una de las preguntas que yo te hacía es, ¿cuánto has leído? Para poder tomar la decisión y decir, es cierto, la iglesia está enseñando esto, pero las escrituras no lo dicen. Por eso es la pregunta, ¿cuánto has leído? ¿Cuánto has indagado? No juzgándonos a nosotros, sino realmente investigando, no viéndonos a nosotros, porque nosotros todos pecamos.
Te escucho, hermano Yera. Se me volvió a ir el hermano Yera. No he podido hablar con él. José, o sea, tú lo que estás diciendo es que crees que yo no he leído la Biblia, José, como para poder darme cuenta si lo que ustedes predican No, es... te estoy preguntando cuánto has leído. Te estoy diciendo, yo leí esto y esto, y consideré que todo esto que leí era necesario. Pero quiero saber cuánto has leído. Sí he investigado, José. Si esa es tu pregunta, que si no he investigado, sí lo he investigado. He investigado sus doctrinas en cuanto a la historia y cómo surgieron, sí, y también la Biblia, también la he leído, sí. Aunque no he leído todos los padres apostólicos ni todos sus documentos, porque pues es muy vasto, sí, documentos, entonces, pero sí he leído y investigado algunas cosas, sí. Sigo Por ejemplo, has aprendiendo. leído... Sí, sigo aprendiendo. Correcto, dice. Sí, Sigo eso aprendiendo. es lo importante, eso es lo importante, hay que aprender. No hay que cerrar las puertas. No hay que cerrar las puertas al conocimiento. Porque te digo, la iglesia tiene mucho lodo encima, de parte de los enemigos y de parte de nosotros mismos, los católicos, de que no todos somos santos. Muchos pecamos más y damos mal ejemplo. Pero sí, lo que enseña la iglesia, yo te lo puedo asegurar, realmente está alineado con la Sagrada Escritura y está alineado con lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Entonces, te pongo un ejemplo. Dios es el dueño y Dios quiere que hagas una casa. Vos como constructor la comenzás a construir. Viene el dueño de la casa y mira la construcción y dice, no, espérate, realmente sos buen albañil, pero no la construiste como yo quería. Mientras que sí, en la Iglesia Católica pasa lo siguiente, ella se esfuerza porque la construcción sea tal como Dios quiere que sea. Mira, entonces podemos tocar un tema doctrinal, por ejemplo. Sí, para que tú me digas si lo que enseña tu iglesia es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí se puede o no se puede, José? Dispense que lo interrumpa tantito, hermanito. Yo me voy a quedar callado mucho tiempo, hermano. Nomás quería enfatizar eso. Sería mejor lo que acaba de decir Gerardo. Sí, mejor dediquémonos a la palabra de Dios, a las doctrinas, que es lo que ustedes enseñan, que es lo que enseñamos nosotros, y no estar juzgando a la gente, porque has de saber que nosotros también tenemos familiares protestantes y son igual de borrachos que los católicos. Por eso es que nosotros no generalizamos y no decimos nada. Pero también tenemos hermanos y tenemos familias protestantes, testigos de Jehová. Por ejemplo, hermano, nomás es algo rapidito. Yo fui a una fiesta, a un matrimonio de una sobrina, testigo de Jehová. Todos estaban tomando, yo siendo católico no me tomé ni una sola cerveza. Marcos. Ni una sola cerveza. Pero espérame, yo tengo primas evangélicas. Bueno, pero también. Ellos no son protestantes, ¿eh? Pero hermano, nomás eso es nomás lo que te quería decir. Para no juzgarnos unos a los otros, porque somos igual, hermano.